Hola, estamos en este tiempo de altar familiar, pelea por tu bendición. Una de las historias maravillosas en el Antiguo Testamento está en un periodo de la época de Israel donde todavía no existían reyes, todavía no estaba la monarquía establecida. Así que lo que sucedía es que se levantaban líderes llamados los jueces que estaban llenos del Espíritu Santo para dirigir al pueblo. Pero en medio de esa historia aparece la historia de un hombre llamado Elimelech y su esposa llamada Noemí, con dos hijos llamados Malón y Kelión. Esta familia decide escapar o huir de una situación de crisis que estaban viviendo en Belén, en la tierra de Israel, y buscar en los campos de Moab un refugio temporal o permanente, no lo sabemos, para poder no morir de hambre. Y el libro de Ruth nos dice que ellos salieron de Belén, que es la casa de pan. Imagínense un momento esto. Si hay un momento de crisis, tal vez la situación más lógica es sal corriendo, huye. Pero en medio de toda esta situación tan compleja, en la cual no podemos entrar a juzgar si era la voluntad de Dios o no, la crisis se aumenta, porque no solamente ellos salen de Belén, sino que se establecen en Moab. En Moab, Malón y Kelión toman mujeres, a Orfa y a Ruth, y Elimelech muere. Mueren los tres hombres de la casa. Muere Elimelech, muere Malón, muere Kelión, y quedan tres mujeres viudas. Y está Noemí en una situación muy complicada, muy compleja. ¿Qué va a pasar? Está desprotegida, pero Noemí escucha algo, y es a ese algo al que yo quiero hacerme referencia en esta hora. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Qué interesante que llegó una noticia de la bendición. Algo se oyó en los campos de Moab. Y yo quiero, bajo esta palabra, que peleemos por nuestra bendición, que la bendición de Dios es una bendición que debe ser anunciada. Algo se oye en los campos de la iglesia del Señor. Algo se oye en los campos de la familia de Casa Cristiana. Algo se oye en los campos porque el Señor ha visitado a su pueblo para darles pan. Esa palabra visitación es muy interesante porque esa palabra visitación se refiere a una apertura del cielo, a la presencia de Dios manifiesta. Recuerda que cuando María, la esposa de José, madre de nuestro Señor Jesús, le hace la pregunta al ángel: ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo será el milagro? Pues no conozco varón. El ángel Gabriel le dice: habrá una visitación de parte de Dios. La presencia de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá. Una visitación es eso. Es una visitación, es una operación sobrenatural de Dios para operar un milagro. En este caso, el milagro era devolverles y traerles pan, traerles cosecha. O sea, traerles pan no era que llegaran o importaran de otra nación. Traerles pan significa que la tierra volvió a producir, que se volvió a dar el trigo, que ahora había la oportunidad de sembrar y de cosechar, y que se estaba cosechando trigo en Israel. Entonces, Noemí decide volver. Y esto es interesante porque la bendición está con la decisión de volver al lugar donde Dios nos visita. Volver a la casa del pan. Volver al lugar de congregarnos. Volver a reunirnos. O sea, hay una bendición que Dios envía cuando la iglesia está reunida. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
y empieza a hacer una descripción que es como el buen óleo, el aceite que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y riega todas sus vestiduras, hablando acerca de cómo la bendición de Dios bendice al cuerpo de Cristo o al cuerpo del Señor o a su pueblo. Y dice, y allí envía Dios bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Eso significa que hay un Belén que nos está esperando. Hay un Belén que debe ser el lugar donde se producen los milagros. Hoy tienes que levantarte y regresar a ese Belén. ¿Cuál es el Belén que nos está esperando? Es el secreto, es la intimidad con el cielo, es la búsqueda del Señor. Ese es nuestro Belén. Es el Belén que tú y yo necesitamos estar allí, porque allí es donde Dios nos va a visitar para traer lo que necesitamos, incluso pan, ¿no? Y Noemí decide regresar y da la libertad de que sus nueras tomen la decisión de quedarse, de que busquen una nueva familia. Noemí no es egoísta. Noemí piensa, voy a pelear por la bendición, no sé qué va a pasar, no tengo nada cómo regresar, sino regresar con mi vergüenza de que no me fue bien en el viaje, regresar con la vergüenza de que no me salieron las cosas como pensábamos y que ahora salí con mi esposo y mis hijos y ahora regreso sola. Ese era tal vez el regreso pensando de que la bendición de Dios no estaba sobre ella. Pero ocurre algo interesante porque aunque Orfa acepta el consejo de Noemí y se va, Ruth se queda. Y Ruth se queda diciéndole, donde tú vayas iré yo, donde tú estés yo estaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ahí es donde empieza a desarrollarse la bendición de Dios sobre Ruth. Nótese algo, estamos en una semana de pelear por la bendición. Parece que algo sabía Ruth que Orfa no sabía. Ruth sabía que había una bendición. Ruth sabía que el Dios de Israel la bendeciría. Ruth sabía que el quedarse podía ser el precio, el tomar el riesgo. Arriesgarse con Dios es mejor que arriesgarse sin Dios. Y ella se arriesga diciéndole, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y decide Noemí al verla tan firme, vamos, y regresan juntas a Belén. Y en ese regreso, en la mañana, Ruth va a trabajar. Y esto es importante también en el relato de pelear por la bendición. Y es que se levantó a trabajar y se ubica en el lugar donde una extranjera solamente podía ubicarse. En el lugar donde las migajas caen. En el lugar donde los sobrados caen. Recuerde que había una ley de la siembra y de la cosecha, que cuando se cosechaba, Dios había dicho, no recojas todo, deja algo para los más pobres. O sea, los trabajadores iban recogiendo la cosecha, pero no recogían todo. Y entonces los más pobres de Israel recogían, pero también los más pobres de Israel dejaban caer algo para los que eran extranjeros o mendigos o estaban en una condición peor. Y Ruth estaba en la tercera posición, en la posición de lo peor. Y ella estaba allí y tal vez estaba recogiendo diciendo, ¿y dónde está mi bendición? Estoy recogiendo no las migajas, sino las migajas de las migajas. Y esto es impresionante. Pero cuando tú tienes la bendición de Dios te impulsa. Oh, eso es maravilloso. La bendición de Dios te impulsa de la cola a la cabeza. Y eso es lo que ocurre con esta historia, porque Ruth está allí y de pronto Booz dice, ¿quién es ella? Y alguien le dice, ella es Ruth, o sea, el chismoso del pueblo, el periodista, el comunicador social le dice, oye, ella es Ruth, la que vino con Noemí, la que no se quedó por allá, la que está cuidando a su suegra, aunque no tiene el deber de hacerlo. Entonces Booz la mira y le dice a uno de sus trabajadores que no recoja con ellos, que recoja con mis trabajadores. Así que Ruth ahora es promocionada porque la bendición de Dios promociona. Y la promoción del Señor de la cola del tercer lugar a estar recogiendo con los que recogen la cosecha del Señor de esa tierra.
de la tierra de vos. Y ella llega con unos bultos de trigo tan grandes a casa que Noemí se asombra. Noemí dice, ¿y qué fue esto? ¿Qué fue esto que pasó? Y lo que ocurre allí, en esta pelea por la bendición, es que Noemí entiende que Dios le ha llegado el tiempo para bendecir la vida de Ruth, pero también su propia vida. Hoy es tiempo de que nos volvamos al Señor. Mañana quiero compartirte qué pasó con esta historia, cómo terminó, y hay unas lecciones maravillosas, pero quiero que hoy podamos pedirle a Dios que visite nuestra vida, que visite nuestra casa, que visite nuestra casa en este final de año, que visite nuestra casa trayendo pan, que significa la provisión. Recuerde que en el Padre Nuestro está esa guía de oración que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios puede darte hoy y me puede dar hoy, Dios, el pan de todos los días de nuestra vida. Padre, te doy gracias por este tiempo. Queremos pelear por la bendición y quiero pelear por la bendición financiera. Porque Ruth estaba, Señor amado, Padre amado, en una condición difícil, pero tu gracia y tu bendición la promocionó. La llevó de un lugar de cola a un lugar de cabeza. La llevó de un lugar de mendicidad, de miseria, a un lugar de honra y de señorío. Y yo declaro que la bendición tuya viene sobre aquellos que están en esas condiciones y son impulsados por tu Espíritu Santo en tu voluntad para estar, Señor, bajo tu guía y tu bendición. Hoy lo bendigo y declaro, Señor, que esta semana, en este último round, pelea por tu bendición. Señor, estamos peleando y trabajando y creyendo que viene el tiempo de la promoción. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias. Amén y amén. Bendiciones.